Vivir con miedo en tu propia casa es realmente horrible. Se supone que tu hogar es tu lugar de paz y de confort, pero en mi caso aquello se estaba convirtiendo en completamente lo contrario. Sentir que el estómago se te encoge cuando empieza a caer el sol y querer salir corriendo a mitad de la noche es una sensación que se estaba volviendo de día tras día. Tiempo después, una hermana de mi mamá que vivía por Santa Tere y que era la que más nos visitaba y estaba al tanto de la situación, nos llevó una cachorra border collie, como de unos 4 meses de edad, que le habían regalado a ella. Para que les haga compañía, nos dijo. La verdad, no queríamos aceptarla. No porque no nos gustaran los animalitos, al contrario, teníamos miedo que algo malo le pasara, ya que Canelo, un hermoso perro de raza grande que teníamos desde pequeño, muy juguetón y travieso, cambió totalmente su carácter al llegar a esa casa, volviéndose ansioso y agresivo, al grado de que una vez atacó a mi abuelita, perforando con sus colmillos en una de sus manos, para posteriormente salir corriendo de la casa sin que pudiéramos alcanzarlo, y nunca más volvió. Y tampoco nunca lo encontramos. También tuve un lindo gato angora de color negro que estaba muy mimado y era muy cariñoso. Cuando tenía aproximadamente 2 años, se volvió también muy agresivo y se enfermó. A pesar de atenderlo adecuadamente y medicarlo, mi gatito murió sin que el veterinario pudiera explicar qué es lo que le había ocurrido exactamente. Por eso es que no queríamos aceptar a la nueva perrita. Pero mi tía no se la quiso llevar de regreso. Eso fue aproximadamente en el año 1983. Yo tenía 18 años de edad y 9 viviendo en esa casa. Sé que a lo mejor se estarán preguntando, ¿y por qué no nos cambiábamos de casa? Pues la respuesta es porque era un lugar céntrico. La renta no era alta y no teníamos los recursos para pagar una mudanza ni un depósito. Mi mamá dejó de trabajar porque habían cerrado el restaurante y yo tuve que aplazar mi entrada a la facultad y buscar un segundo empleo. Así que Loba, como llamamos a la perrita, resultó ser una gran compañía para mi mamá, quien pasaba casi todo el día en casa. Loba creció y las cosas se habían calmado por un tiempo. Ella dormía en la puerta de nuestra recámara y nos sentíamos acompañadas y confiadas, al grado de que ya no nos encerrábamos en el cuarto por las noches, sino que dormíamos con una de las hojas de la puerta abierta. Así la perrita podía entrar y salir cuando lo necesitara. Pero supimos que todo empezó de nuevo cuando Loba
quien se acostaba en su tapete atravesada en la puerta, bloqueándola, comenzó a ponerse alerta en las noches. Primero levantaba la cabeza por un buen rato, viendo hacia el patio algo que llamaba su atención. Luego se incorporaba de repente y se quedaba sentada mirando hacia afuera atentamente, moviendo su cabeza de un lado a otro, como siguiendo algo que también se movía. Y aunque le hablábamos, parecía no escucharnos, como si estuviera hipnotizada. Sin embargo, las cosas fueron empeorando. Aunque nosotras ya no escuchábamos nada, sentíamos que eso había regresado y tomado fuerza. Loba comenzó a gruñir por las noches. Eran gruñidos largos y amenazantes. Hacía algo que solo ella veía. Caminaba unos pasos hacia el patio, como intentándolo ahuyentar. Luego saltaba hacia atrás como si esquivara algún golpe o algo así. Hasta que un día, literalmente, se lanzó a atacar algo. Ladraba, gruñía, chillaba y de pronto se dio la vuelta y entró corriendo a la recámara, metiéndose debajo de la cama gimiendo muy asustada. Jadeaba y temblaba como una gelatina y no dejaba de ver hacia el patio gimiendo. Tardó 2 días para salir de abajo de la cama, y solo porque necesitaba hacer sus necesidades. Le acercábamos agua y comida, pero solo bebía un poco de agua. Ya no durmió en ningún lugar que no fuera debajo de la cama, y cuando salía, siempre tenía la cola entre las patas. Y comenzó a ponerse muy triste. Yo siempre la había cepillado, porque su pelo se enredaba muy fácilmente, y después de aquel suceso, empezó a perder grandes cantidades de pelo. Le dábamos vitaminas para tratar de ayudarla, la bañamos con jabones especiales, y nada. Luego le comenzaron a salir bolas por todo el cuerpo. Eran como tumores que crecían rápidamente. El veterinario no entendía por qué crecían así, ni por qué los padecía siendo tan joven. Tenía casi 3 años, hasta que un día, mi mamá estaba en la puerta hablando con una vecina, y estaba también abierto el cancel. Loba salió corriendo, casi tirando al suelo a mi mamá. Se cruzó la calle justo cuando un camión iba pasando a alta velocidad. Las ruedas le pasaron por encima. El camión no se detuvo. Loba quedó tirada a media calle, bañada en sangre. En unos segundos mi madre, con el corazón destrozado, llegó a su lado poniendo su mano sobre la cabeza. Loba suspiró y se quedó inmóvil. No hubo aullidos de dolor ni nada. Solo cerró sus ojos y finalmente
nos dejó. Mi mamá sufrió demasiado, y tal vez suene hasta egoísta, pero afortunadamente yo no lo presencié. Me dio la impresión de que Loba, ella misma provocó su muerte, o tal vez fue algo que la impulsó a hacerlo. Aún me siento culpable por todo lo que Loba tuvo que pasar para protegernos de aquello que vivía con nosotros y que parecía despertar cada noche. Mi mamá y yo nos quedamos demasiado impactadas, llenas de dolor y de rabia contra aquello que causó tanta tortura física y psicológica a nuestra querida mascota, y al final su muerte. Esa fue la gota que derramó el vaso. No sabíamos qué hacer, pero sí sabíamos que no queríamos estar ni un solo día más en ese lugar. Aunque las cosas se habían tranquilizado nuevamente, empezamos a buscar casa. Un vecino nos dijo que estaba construyendo una. Nos la rentaba a buen precio y no nos pedía depósito. Aunque nos quedaba muy lejos, la casa estaba cerca del zoológico. Sin embargo, esto no nos importó y le dijimos que sí. Nos pidió un par de semanas más, ya que aún estaba sin pintura ni detalles como vidrios, boiler, etc. Nosotras aceptamos esperar. Total, ya habíamos soportado por muchos años estar ahí. ¿Qué serían 2 semanas más? Sin embargo, sucedió algo muy extraño. Algo que parecía que aquella cosa que también habitaba en la casa no nos iba a dejar ir tan fácil y así como así. Estábamos a la espera de que nuestro vecino nos avisara que ya podíamos cambiarnos a nuestra nueva casa, y un día domingo sucedió algo extraño. Hasta ese momento todo lo malo que pasaba era durante la noche. De día era una casa común y corriente. Ese día, como cada domingo, mi mamá fue a misa de 7 de la mañana y de regreso siempre pasaba por el mercado para comprar algún antojito para el desayuno. Llegaba a la casa, entraba a la recámara y me decía: "Shh, ya levántate, vamos a desayunar". En esa ocasión, escuchaba entre sueños que me hablaba una y otra vez por mi nombre, pero en voz muy baja. Desperté y vi que mi mamá estaba en la puerta, asomando solo su cara y una de sus manos. Y con esta me hacía una señal para que no hablara y fuera hacia ella. Yo no entendía el por qué estaba haciendo eso de forma tan insistente, hasta que vi que ella, con mucho miedo, volteaba al lado de la cama donde ella dormía, y que se supone debería estar vacío. Pero no, había alguien acostado ahí junto a mí. Cubierto totalmente con la sábana. Tenía forma de una persona, pero de tamaño muy grande.
Se veía que respiraba. Se movía muy lentamente, como haciendo aspiraciones muy profundas. Casi me caigo de la cama de la impresión. Salí corriendo muy aterrada. Yo estaba al borde del llanto por el terror que sentía, y le dije: «Mamá, alguien se metió a la casa». Pero mi mamá lo negó con la cabeza. Ella había dejado bien cerrada tanto la puerta de entrada como el cancel. No podía ser nadie, al menos nadie de este mundo. Yo me asomé tratando de no hacer ruido, y ya no había nada sobre la cama. Solo se percibía un olor a podrido que casi nos hizo vomitar. Tuvimos que cubrirnos la nariz y cerrar de nuevo la puerta. Dejamos esa casa 2 días después, en febrero de 1987. Casi 13 años después de haber llegado a vivir ahí. En 1994 me mudé a León, Guanajuato. Hace como 5 años, en un viaje que hice a Guadalajara, estando por el centro decidí pasar por aquella casa. Y fue como volver el tiempo atrás. Había muchas cosas diferentes, pero otras se conservaban igual, incluyendo la puerta de metal de color café. Me vi tentada a llamar la puerta y preguntarle a quien abriera: «Hola, ¿a usted también lo asustan en esta casa?». Pero temí que me dijeran que no, que es una casa normal, y pensar que todo fue solo una alucinación mía y de mi madre, quien, por cierto, murió poco tiempo después de habernos mudado de ahí, a causa de un agresivo cáncer que en unos cuantos meses invadió todos sus órganos. Y no fue una alucinación. Sé muy bien lo que vivimos, y todo fue una horrible pesadilla experimentada en la realidad. Mientras vivía ahí, en mis sueños yo podía ver a una mujer decrépita, desnuda, extremadamente delgada, solo piel sobre sus huesos, muy alta, con cabellos largos, escasos y aceitosos, que se pegaban en su cuerpo, la piel sucia y reseca como acartonada. Tenía unos ojos muy grandes e inyectados en sangre que me miraban fijamente, y los labios retraídos que parecían sonreír y que mostraban una hilera de colmillos amarillentos por los que goteaba una baba espesa. Y lo más aterrador era que de su boca salía una risa burlona, pero con voz muy grave. Ese ser que yo veía en sueños y que me aterrorizaba tanto, probablemente es el que habitaba mi casa, el que hacía todos esos sonidos y el que asesinó a mi mascota. No sé si era un fantasma, un demonio u otra cosa, pero también he pensado que esa cosa
fue la que ocasionó el cáncer de mi abuelita, la muerte de mi padre y posteriormente la de mi madre. Cuando salí de esa casa, jamás volví a soñar con ese ser. Pero hoy, 33 años después de haber salido de ese lugar, aún sigo teniendo una pesadilla recurrente. Sueño que de pronto estoy parada en el patio de la casa, exactamente afuera del comedor, en el mismo punto donde cada vez que cruzábamos sentíamos que el aire nos faltaba, que algo nos oprimía el pecho y la piel se nos erizaba. Y yo estoy justo ahí, parada a mitad de la noche en completa oscuridad. Solo veo el patio bañado con la luz de la luna, y el terror que siento es tan grande que no puedo mover ni un solo músculo. Solo muevo mis ojos y me doy cuenta que no hay nada, ni un solo mueble, que la casa está vacía y abandonada. Quiero correr hacia la salida, pero no puedo. Y en mi interior, sé que aunque lo hiciera no podría salir. Que estoy atrapada con eso que vive ahí y que estaba esperando mi regreso. Y entonces despierto aterrada, con el corazón casi saliéndose por mi boca. Tal vez puedan pensar que estoy exagerando, pero siento que todo aquello que viví me fragmentó el alma y que un trozo de esta se quedó ahí atrapado en ese vacío, en esa oscuridad, exactamente como en mi pesadilla. Sucesos que hoy en día recuerdo y me parecen tan irreales, y sin embargo, aún me producen una pesadilla recurrente, aunque ya hayan pasado más de 30 años de lo que viví ahí. Ya no vivo en Guadalajara. Como les decía, ahora radico en León, Guanajuato desde hace casi 26 años. Muchas gracias por haberme escuchado, amigos de Frecuencia Paranormal. Espero que mi historia sea de su agrado. Les envío a toda la comunidad un saludo afectuoso. Cuídense mucho. Muchas gracias y buenas noches. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.